empezar a ver esto. Ok, vamos a empezar con nuestra clase. Y déjenme compartirles. Aquí está OneNote. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? Primero, vamos a empezar a ver un problema de almacenamiento de líquido. ¿Ok? Vamos a practicar las habilidades, algunas de las habilidades que ya se supone que deben tener. ¿Ok? Entonces aquí tengo un sistema de almacenamiento de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sistema de almacenamiento de líquido, yo lo primero que voy a hacer es dibujar el sistema de almacenamiento de líquido. ¿De acuerdo? Entonces tengo un sistema de almacenamiento de líquido más o menos de la siguiente manera. Tengo un tanquecito. Vamos a hacer un tanque. O bueno, la estructura del problema. Tengo un tanque que tiene cierto nivel de líquido. Este nivel de líquido, o el volumen que yo tengo contenido aquí voy a tener un volumen. Y ese volumen, pues obviamente depende de esta altura de líquido, ¿verdad? Esa altura que normalmente se representa por la letra H. ¿Ok? Entonces consideremos que yo aquí tengo un flujo de entrada. Ese flujo de entrada se denota por la letra QI. ¿Ok? Y luego voy a tener un flujo de salida, donde ese flujo de salida lo voy a denotar por Q. ¿De acuerdo? También voy a considerar que este tanque, voy a considerar una de las consideraciones especiales para este problema, y bueno, ni tan especial, ¿verdad? Es que el tanque es un tanque cilíndrico. Y ese hecho de que sea un tanque cilíndrico, pues tiene ciertas características, ¿no? Entonces, si tengo un tanque cilíndrico, este tanque pues, va a tener un radio R, va a tener un diámetro D y su área de sección transversal. Esta área de sección transversal, ¿cuánto va a medir? Va a ser un área A, que es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sale? Entonces, bueno, eso sería en cuanto al tanque. Ahora, la notación que vamos a utilizar, Q es una velocidad de flujo volumétrico. ¿Qué unidades tendría entonces? Velocidad de flujo volumétrico. Entonces Q normalmente, bueno, va a tener unidades de volumen por unidades de tiempo, ¿no? O unidades de longitud al cubo por unidad de tiempo. Bien, entonces lo primero, lo que nosotros ya deberíamos saber hacer es, si hiciéramos un balance de masa, balance de masa en estado transitorio, ¿cómo quedaría ese balance de masa? ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? ¿Cómo quedaría ese balance de masa? Ja, 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 ja. ¿Cómo quedaría el balance de masa? ¿Se acuerdan cómo se hacían los balances de masa? Si hago un balance de masa global, porque aquí no tengo por componente, porque no estoy analizando una sola sustancia, estoy voy a analizar de manera global, serían entradas menos salidas, más la generación menos el consumo es igual a la acumulación. Aquí, pues como nada más voy a hacer un balance de masa y dentro de este tanque no voy a tener, pues no voy a tener generación de masa ni consumo de masa,
estos términos no existen, nada más va a quedar entradas menos salidas, es igual a la acumulación de masa. ¿Cómo mediría la entrada de masa de este lado que se llama QI o QI o Q inlet? Ajá, por eso es la QI. ¿Cómo mediría la entrada de masa? Si QI es flujo volumétrico, las entradas pues, están relacionadas con QI. Las salidas están relacionadas con Q. Esto sería igual a la acumulación de masa, que yo tendría la diferencial de masa con respecto al tiempo. ¿Cómo cambio esto a términos de masa? Porque esto recuerden que tiene términos de volumen por unidad de tiempo, ¿verdad? Por segundo, metro cúbico por segundo. ¿Cómo cambio esto? Esta, la diferencial de masa con respecto al tiempo, pues tendría unidades de masa de kilogramo por unidad de tiempo. ¿Ok? Si hiciera cuando hago el análisis dimensional. ¿Cómo le hago, Priscila? Vamos a ver, 13 participantes como de 22 que deberían estar aquí. Gema, ¿qué es lo que hago para convertir esto a masa? Alonso, Isaías, Isidro. Pero no sé ni qué sustancia es. Peso molecular. Multiplico por el tiempo, ¿no? No. No, porque aquí la ecuación diferencial tengo una ecuación diferencial que me dice cómo es el cambio de masa con respecto al tiempo, cómo es el cambio de masa al interior de este recipiente con respecto al tiempo. O sea, ¿por qué estoy haciendo este análisis dimensional para esto? Estoy haciendo mi balance de masa. Tengo entradas menos salidas es igual a la acumulación. Si estoy haciendo un balance de masa, serían entradas de masa menos salidas de masa es igual a la acumulación de masa. La acumulación de masa yo la debo entender como una diferencial. El cambio de masa con respecto al tiempo, por lo tanto, esto tiene unidades de kilogramos por segundo o por minuto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí es kilogramos por ejemplo, por segundo. El flujo, los flujos Q son flujos volumétricos, ¿ok? Flujos volumétricos significa que se mide el volumen o cuánto volumen pasa por unidad de tiempo, por segundo, por ejemplo aquí, por segundo acá. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para pasar de metros cúbicos por segundo a kilogramos por segundo? Obviamente acá le falta algo, o acá le falta algo que esté multiplicando ahí. ¿Qué es ese algo que le falta? ¿Quién me puede decir? Ok, con la densidad, si tenemos densidad, pues sí, claro. Normalmente para una sustancia vamos a conocer la densidad. Entonces, aquí, si yo multiplico por la densidad, la densidad, aquí le pongo ρ, acá multiplico por ρ. La densidad tiene unidades kilogramo por metro cúbico. Con esto, yo voy a cambiar los flujos a kilogramos por segundo, ¿no? Entonces, mi balance de materia en estado transitorio me quedaría así. A la vez la masa, esta masa yo la puedo cambiar por la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa la puedo poner como ρV. Por lo tanto, esa ecuación me quedaría ρ por
la velocidad de flujo volumétrico de entrada, menos rho, y aquí le podría poner rho i, menos rho por la velocidad de flujo volumétrico de salida, es igual a la diferencial de rho por v con respecto al tiempo. Aquí tengo que hacer una consideración. Aquí le voy a poner consideración. Suponga que rho permanece constante a lo largo del proceso. Si rho permanece constante, pues rho i es igual a rho. O sea, la densidad asociada a este flujo es igual que la densidad en este flujo. Si la densidad es constante, la diferencial de rho v, pues nada más se vuelve rho diferencial de volumen con respecto al tiempo. Ajá. Es igual a rho por qi menos rho por q. Si rho está presente en todos, pues lo puedo dividir y solamente me va a quedar la diferencial de volumen con respecto al tiempo es igual a qi menos q. Hasta ahí, pues más o menos eso tiene que ser clarísimo, ¿verdad? Entonces, además de esto, el volumen que hay al interior de este tanque, si yo tengo, ¿cuál sería el volumen del tanque? O el volumen del líquido. El volumen de líquido contenido en este tanque, pues va a estar relacionado con su nivel. El volumen, vamos a escribirlo por acá abajo, el volumen es igual a la altura h multiplicada por el área de sección transversal. Y el área de sección transversal, pues está relacionada con esto, ¿no? Entonces, a la vez, esto que tengo aquí, me quedaría como la diferencial de A por H, con respecto al tiempo, es igual a QI menos Q. Además, si es un cilindro, si el tanque es un cilindro, el área de sección transversal, pues siempre es constante, ¿no? Para un cilindro, no va cambiando con la altura. Entonces, esta ecuación me quedaría como A, o sea, el área de sección transversal diferencial de H con respecto al tiempo es igual a QI menos Q. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ahora, si tienen alguna duda, pues pueden ir consultando el documento que les acabo de enviar. Les acabo de enviar por WhatsApp esta parte, ¿no? Entonces dice, sistemas de almacenamiento de líquido, no sé si lo estoy compartiendo. Sistemas de almacenamiento de líquido. Un sistema de almacenamiento de líquido se muestra en la figura 2.5, donde QI y Q son velocidades de flujo volumétrico. Un balance de masa resulta en esto. De una vez aquí le ponen ρ v en vez de masa. Le ponen ρ por QI menos ρ por Q. Esta ecuación de balance de masa ustedes ya deberían saberla plantear solitos. ¿Ok? Entonces dice, suponga que la densidad del líquido es constante y que el tanque es cilíndrico con un área de sección transversal A. Por lo tanto, el volumen de líquido en el tanque se puede expresar como V es igual a A por H, donde H es el nivel del líquido o cabeza. Por lo tanto, la ecuación 2.53, la que está aquí arriba, se convierte en, hasta que llegan a esta ecuación que es la que nosotros tenemos. Note que la ecuación 2.54 parece un balance de volumen. Sin embargo, en general el volumen no se considera para fluidos, porque este no se conserva. El único modo en que el resultado de este ejemplo sea válido es que la densidad permanezca constante. Uno se refiere al volumen como un estado del sistema, en el cual es una variable dependiente que correlaciona directamente con una unidad fundamental, en este caso la masa. De manera similar, un balance de energía normalmente da lugar a ecuaciones diferenciales para la temperatura, la cual es la variable de estado que se correlaciona con la energía. Luego dice, existen tres variaciones importantes en el proceso de almacenamiento de líquidos, o sea, tres diferentes problemas que podríamos tener. Número uno,
Las velocidades de entrada o salida pueden ser constantes. Por ejemplo, la velocidad de flujo de salida Q se puede mantener constante mediante el uso de una bomba de volumen constante. Una consecuencia importante de esta configuración es que la velocidad del flujo de salida es completamente independiente respecto al nivel del líquido sobre un amplio intervalo de condiciones. ¿Ok? En consecuencia, Q es igual a Q barra, donde Q barra es el valor en estado estacionario. Para esta situación, el tanque opera esencialmente como un integrador de flujo. ¿Ok? Aquí lo que nos dice, pensémoslo un poquito. ¿Ok? Si yo tengo un tanque, si yo tengo un tanque que aquí veamos este dibujo, caso 1, ¿verdad? Un tanque que tiene una entrada de líquido y tiene una salida por acá, una tubería. ¿Qué es lo normal? ¿Han vaciado un tanque? ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo a vaciar esto? ¿Se vacía a la misma velocidad cuando el tanque está completamente lleno allá cuando se va vaciando? Obviamente no. ¿Cuándo se vacía más rápido? Ok, creo que los fines de semana nos afectan. Cada lunes los encuentro más igual, ¿verdad? Ok, exactamente. En un tanque, si yo tengo un tanque y aquí de repente le hago un orificio y por ese orificio empieza a salir agua, este tanque se va vaciando. Al inicio, a lo mejor el chorro de agua pues sale con mayor eh, velocidad, alcanza un punto más lejano, sale con mayor velocidad. Cuando este tanque ya se encuentre vaciándose, a lo mejor el chorro de agua nada más llega por acá y la velocidad de salida del flujo de agua es baja. Entonces lo que me dice el caso 1 que yo considero en mi problema es que la velocidad de flujo sea constante. Imagínense que este tanque no lo dejo abierto, sino que aquí le pongo una bomba. Uh-huh. Y esa bomba puede manejar una cantidad de flujo constante. Entonces, con esto, la velocidad de flujo que tenga de salida y la velocidad o el nivel, pues va a ir variando de manera constante. ¿Ok? Ese es el caso 1. Es el caso 1 que me está comentando por acá. Entonces, veamos. Luego me dice, el caso 2, la línea de salida del tanque puede funcionar simplemente como una resistencia al flujo del tanque distribuida a través de la línea completa, o puede contener una válvula que proporciona una resistencia significativa al flujo en un punto particular. Este es el caso más simple y se puede suponer que el flujo está relacionado de manera lineal con la fuerza motriz, el nivel del líquido. En analogía con la ley de Ohm para los circuitos eléctricos, aquí tenemos cuál es la ley de Ohm, qué nos dice que E es igual a I por R. ¿Qué significa E? ¿Qué significa I? ¿Qué significa R? Los escucho. ¿Qué cosa es E? En, Corriente, ¿no? en electricidad. A ver, en el momento en el que me dice no, ya me dijo todo. Y es intensidad y R es resistencia. Ok, entonces la R, perdón, la E, ¿qué es? La Electricidad. E,
¿Quién dijo eso? No, no es eficiencia, tampoco. Fíjense bien, a ver, busquen ley de Ohm. Bueno, aquí no dice estar, chequen, le dice. En el caso más simple se puede suponer que el flujo está relacionado de manera lineal con una fuerza motriz, el nivel del líquido, en analogía con la ley de Ohm para los circuitos eléctricos. En la ley de Ohm yo tengo E, que es una fuerza electromotriz, ajá, es igual a I, la intensidad, por la resistencia. Entonces, E es la fuerza electromotriz, no es ni eficiencia ni cualquier otra, no es electricidad. Quien me haya dicho electricidad, qué mal. Es el voltaje, la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es lo que hace que haya flujo de electrones de un lado a otro. ¿Ok? El voltaje. Entonces aquí pasa algo similar. En un tanque que está lleno, pues imagínense que esta tubería de salida pues tiene una resistencia al flujo, ¿verdad? Y esa resistencia pues está relacionada de manera lineal con la fuerza electromotriz. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que este flujo pues, saliera por ahí? ¿Qué es lo que haría? ¿Cuál es la fuerza electromotriz? Pues una diferencia de alturas, ¿verdad? ¿Sí? Porque imagínense un caso bastante, bueno, algo así medio. Imagínense que yo tengo el nivel aquí, imagínense que yo tengo una manguera que va hacia arriba y está a la misma altura. ¿Saldría agua por acá? Evidentemente no, ¿verdad? Imagínense que esta manguera está un poquito flexionada a la derecha. ¿Por acá saldrá agua? Pues siempre y cuando haya una diferencia de alturas, siempre y cuando haya un cabezal de presión, voy a tener una salida de agua. Entonces, por eso, ahí en los apuntes me dice, considere eso, ¿no? Que consideren que, déjenme aquí, dice, la línea de salida del tanque puede funcionar simplemente como una resistencia al flujo del tanque, o puede contener una válvula que proporciona una resistencia significativa al flujo en un punto particular. En el caso más simple, se puede suponer que el flujo está relacionado de manera lineal con la fuerza motriz, el nivel del líquido en analogía con la ley de Ohm para circuitos eléctricos. O sea que yo digo, bueno, aquí el flujo Q multiplicado por una resistencia está relacionado de manera lineal con la altura, ¿ok? Si el tubo o la tubería ofrece una resistencia, si yo tengo más altura de líquido, voy a tener más flujo, si tengo menos altura, voy a tener menos flujo, si tengo una altura de cero, pues yo voy a tener cero flujo, ¿eh? Dice, donde RV es la resistencia de la línea o válvula, rearreglando esto en la ecuación, bueno, la ecuación 2.55, se obtiene lo siguiente. Hasta ahí más o menos espero que entiendan. Ahí les va. ¿Cómo relaciono esto con mi dibujo? Pues que yo tengo mi tanque, tengo un tanque. ¿Ok? Vamos a dibujar de nuevo el tanque. Tengo el tanque. Tengo este tanque. Tengo este tanque que tiene un flujo de entrada. QI tiene un flujo de salida. Q. ¿Ok? Tengo un tanque que tiene un flujo de entrada QI, un flujo de salida Q, que tiene una altura H. Un volumen de líquido V. Entonces, la ecuación diferencial a la que había llegado es esta. A, el área por la diferencial de altura con respecto al tiempo es igual a QI menos Q. Ahora lo que me dice, bueno, esta velocidad de salida que tienes aquí, pues depende de la altura del líquido que tengas. ¿Ok? Está relacionada de manera lineal con esto. La altura del líquido es proporcional
a la velocidad de flujo, o más bien la velocidad de flujo es proporcional a la altura del líquido, multiplicado por una resistencia a fluir. Entonces, esto que está aquí, yo lo sustituyo, despejo, me queda Q es igual a 1 entre una resistencia por H, y todo este término lo voy a sustituir acá. Por lo tanto, me queda así. A por DH menos, perdón, es igual a QI menos 1 entre RV por H. En esa parte es en la que voy. Por aquí veo comentarios. Dice, comparta la pantalla, no está compartiendo. Ok. ¿Por qué no participan con sus micrófonos? ¿No? 13 personas, de 13 personas, no creo que al menos uno no tenga micrófono. Ok. Entonces, este es el dibujito que tengo, ¿no? Este sería mi tanque. Y la ecuación diferencial ahora quedaría así. Ajá. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Porque yo la puedo acomodar de esta manera, miren. Si divido todo entre el área de flujo, me quedaría así: dH en dt es igual a QI entre el área menos 1 entre RV por área por H. Y esto a la vez lo puedo reacomodar para tener la diferencial de H con respecto al tiempo más 1 entre RV por A por H es igual a QI entre A. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Cómo se resuelven estas? ¿Cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces dice, sustituyendo la ecuación 2.56 en la 2.54 se obtiene una ecuación diferencial de primer orden, es lo que acabamos de escribir. Este modelo para el sistema de almacenamiento de líquidos exhibe un comportamiento dinámico similar a aquel del sistema de calentamiento de tanque agitado. Una expresión más realista para la velocidad de flujo QI se puede obtener cuando una válvula fija se coloca en la línea de salida y se puede suponer flujo turbulento. Dejen aquí. Y se puede suponer flujo turbulento. La fuerza motriz para el flujo a través de la válvula es una caída de presión, donde esa caída de presión es P menos PA, donde P es la presión en el fondo del tanque que está relacionada con la altura y PA es la presión ambiente al final de la línea de salida. Se supone que PA es la presión ambiente. Si se considera que la válvula es un orificio, un balance de energía mecánica o la ecuación de Bernoulli se puede utilizar para derivar la relación. Esta relación de la ecuación 2.59, esto lo pueden consultar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, ¿ok? ¿Cuál es la relación? La relación de esto, ¿eh? Dice así. Lo que tengo sería algo así, miren. Estoy aquí, acá, voy a compartir esto. Ajá. Primero, yo voy a hacer otra consideración en donde este tanque que tenía en un inicio, puede tener una válvula al final. ¿Ok? Aquí en este tanque yo puedo tener una válvula. Y esa válvula, pues modifica este flujo, haciendo que, o si simplemente es un orificio, esta válvula va a tener cierta resistencia y esa resistencia la mido con una diferencia de presiones. Entonces, con la ecuación de Bernoulli, que es para flujo de fluidos,
yo puedo sustituir o decir la velocidad de flujo es proporcional a una constante CV, y esta la pueden consultar en libros de ecuaciones diferenciales, aquí sí les sugiero que busquen esto, por la raíz cuadrada de la presión, o sea, la cabeza de presión, menos la presión ambiente entre ρ. Normalmente este coeficiente para cuando es agua y hay un orificio circular, ese coeficiente vale 0.6 y eso también lo pueden consultar en libros de ecuaciones diferenciales. Y dice, ¿dónde CV asterisco? CV asterisco es una constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Dice, el valor CV asterisco depende de la válvula en particular y la configuración de la válvula, qué tanto esté abierta. La presión P al fondo del tanque, o sea, aquí yo tengo una diferencia de presiones. La presión P que exista en aquí al fondo del tanque, siempre es proporcional a ρ por la gravedad, por la altura o el nivel de líquido dentro del tanque. Déjeme ver aquí algo pasó. Sección 20, sección 19. Uy, no se grabó. Bien, no me importa. Entonces, lo que tenemos es esto. Dice así. Dice, la presión P al fondo del tanque, la presión P al fondo del tanque es proporcional a ρGH, donde ρ es la densidad, G es la constante de la gravedad y H es la altura del líquido. ¿Ok? Entonces, de esto, lo que vamos a obtener es que mi ecuación diferencial, la ecuación diferencial pues, puede tener esta forma, ¿verdad? El área por la diferencial de altura con respecto al tiempo es proporcional a QI menos una constante por la raíz cuadrada de H. Ahí está, porque aquí, pues, si yo tenía que Q era CB asterisco por la raíz de la presión menos la presión atmosférica entre ρ, este término de presión está o tiene asociado una H. Yo tengo una raíz, yo voy a tener una raíz de H y esta nueva constante pues agrupa PA entre ρ por G y solo me queda la raíz de H, ¿no? Entonces me dice, ¿dónde donde se ve esto cómo lo leen, un signo de igual con un triángulo o un signo de igual con un punto. ¿Sí saben qué significa? ¿Saben qué significa? Ya que se acaba la sesión, vamos a cambiar a la siguiente sesión.